hermoso día, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. ¿Qué les parece? Empezamos este tiempo alabando a nuestro Dios, dándole gracias, pidiéndole que nos revele su voluntad, su palabra en esta mañana. Papito, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Gracias por esta preciosa mañana. Y te pedimos, Padre, que en esta hora tu palabra llegue a nuestro corazón y cause un efecto. Papito, que todo aquello que estorba sea quitado en el nombre de Jesús y que venga sobre ti, sobre nosotros, tu glorioso Espíritu Santo, que nos llene, papito, y que nos inunde en esta mañana. Echamos fuera todo aquello que no pertenece a ti y te pedimos, Señor, que tú tomes tu lugar. Este es tu lugar. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. ¿Quién me dice de lo que hemos estado hablando las últimas semanas? A ver, no es un examen, pero se parece. ¿Quién me dice de qué hemos estado hablando? Las parábolas. ¿Se acuerdan de algunas parábolas de las que el pastor nos estuvo platicando? A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Pero ¿de qué parábola era? El sembrador, ¿sí? Pero sí, exactamente eso. ¿Qué otra parábola? La oveja perdida. Muy bien, vamos bien. ¿Qué más? Los talentos, también hablamos de los talentos. A ver, ¿otra que se les acuerde o ya? Creo que fueron todas, ¿verdad? Pero Dios ha estado hablándonos acerca de las parábolas. Y bueno, yo voy a seguir hablando de ello, pero quiero que hagamos un pequeño resumen, recordar un poco qué es una parábola. La parábola es una narración pequeña, simbólica, que nos ayuda a entender algunas verdades espirituales. De hecho, Jesús usaba mucho la parábola para sus enseñanzas. Dice la palabra que Él enseñaba a través de parábolas. Y yo quiero en esta mañana, pues, que aprendamos esta mañana a través de una parábola, ¿sí? Y estas parábolas son narraciones que hablan de la vida diaria de las personas para que puedan ser entendidas mucho mejor, ¿sí? Entonces Jesús habló a través de parábolas. Haciendo un recuento de las parábolas, hay aproximadamente 50 parábolas en el Evangelio y en los Evangelios, ¿sí? Y estas parábolas, un tercio de las parábolas, un tercio de las enseñanzas de Jesús era por medio de parábolas. Así que era muy importante para Él enseñar de esta manera. ¿Por qué creen que Jesús hablaba a través de parábolas? ¿Para qué? Para ser entendido, ¿sí? Sí, para que la gente comprendiera mejor lo que el Señor estaba hablando a través de las cosas diarias que vivían, ¿sí? Cotidianas. Entonces Él tomaba cosas cotidianas y a través de eso enseñaba verdades bíblicas, ¿ok? Verdades espirituales. Bueno, pues esta mañana, di conmigo, otra parábola. Gracias a Dios. Bueno, vamos a aprender una parábola, dos parábolas que a mi parecer suelen ser muy sencillas. O sea, la gente las lee y las comprende rápido, pareciera. Pero fíjense que tiene unas verdades muy profundas que nos han sido reveladas y que de veras te cambian todo. Así que yo quiero que me ayuden esta mañana y yo voy a dictarles algunos versículos. ¿Me ayudan a buscarlos, por favor, para que vayamos más rápido?
Les voy a dictar todos los versículos que vamos a leer en esta mañana y por favor, el que lo tenga va a venir corriendo y va a participar conmigo, ¿sí? Bueno, ok. Vamos a leer Mateo 13, 34 y 35. ¿Alguien más me busca Mateo 13, 44 y 45? ¿Sí? El primero fue 13, 34 y 35. Y el segundo 44 y 45. Dos del capítulo 13. ¿Alguien más me busca Mateo 4, 17? ¿Alguien más Lucas 11, 20? Ok, y vamos a dejar esos 4 por el momento. Mateo 13, 34, 35, Mateo 13, 44, 45, Mateo 4, 17, Lucas 11, 20. ¿Amén? A ver, digan, ¿todos lo tienen? Vamos a ver, ¿quién tiene Mateo 13, 34 y 35? A ver, páseme, hermanita, o no sé si alguien pudiera ayudarme a llevarle rápidamente. Isaac Bello, ayúdame, mi amor, a que les llevemos. Ay. Bueno, la parábola 33, 35, 13, 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta diciendo: abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Amén. Necesitamos otro micrófono, ¿verdad? Para que sea más rápido. Bueno, algo que me llamó mucho la atención, y yo creo que a ti también, es que las parábolas, dice la palabra allí, que era porque tenía cosas ocultas que querían sacar a la luz, ¿sí? Entonces Jesús enseñó parábolas para sacar una verdad, algo que estaba oculto y que era importante sacar a la luz. Para eso son las parábolas. Vamos a ver dos parábolas muy importantes. Mateo 13, 44, 45. Ahora sí, ¿quién me ayuda a leerla? Por favor, ven. Ahora sí, tú sí puedes venirte rápido y leerlo en voz alta. Parábola 44 y 45. Ajá, muy bien. 13, 44, 45. Parábola del tesoro escondido y de la perla. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Esas es todas las dos parábolas. Una es de la perla de gran precio y la otra del tesoro escondido, ¿sí? Estas dos parábolas nos hablan de lo mismo, pero es importante que las estudiemos este momento. Muy bien. Dice aquí yo quiero que veamos que las dos parábolas tienen semejanza en algunas cosas, ¿sí? Las dos hablan de dos personas que buscan algo, ¿sí? El primero era un hombre que estaba buscando en un terreno un tesoro. Para que tú busques un tesoro es que no lo buscas en cualquier parte, es porque alguien te dijo que allí estaba un tesoro, ¿no es cierto? No vamos a buscar por todos lados, sino que este hombre fue a un terreno donde ya
había escuchado que estaba algún tesoro. Y para poder descubrir ese tesoro, tuvo que escarbar, cavar. Generalmente un tesoro no iba a estar así a la vista, seguramente tuvo que buscarlo, ¿sí? Y esta es una de las grandes verdades de esta parábola. Hay que buscar. Y fíjese, también dice que había un comerciante, un hombre que seguramente se dedicaba a vender, ¿sí? Y él conocía de perlas. Él dijo que buscaba una perla de gran precio, ¿sí? Y cuando vio la perla, seguramente él la buscó donde vendían perlas, ¿sí? Porque era un comerciante. Pero la buscó, él no anduvo a un lado, al otro lado, hasta que encontró una gran perla a la cual le gustó tanto que fue y vendió todo para comprarla, ¿sí? Entonces vemos aquí a una persona que anda buscando algo, ¿sí? Vemos un tesoro y vemos una perla. ¿Qué les llama la atención cuando hablamos de tesoro y perla? ¿Qué quiere decir? Algo muy valioso, algo que costaba mucho, que no era fácil de obtener, ¿sí? No sé si ustedes sepan cómo se forma la perla, pero la perla nace de un bivalvo que empieza, viene la corriente, el bivalvo, el animalito está formado por dos plaquitas y el agua pasa y se queda por allí alguna basurita. Entonces el animalito, que es un molusco, lo que trata de hacer es que esa basurita no lo lastime, porque cada vez que pasa el agua, la basurita roza. Entonces él produce una sustancia que se llama nácar. El nácar empieza a envolver a esa basurita, ¿sí? De tal manera que lo envuelve una vez, otra vez, hasta que esa basurita desaparece y se forma una perla. Es maravilloso el proceso en la naturaleza, porque de una basura, de algo que realmente no sirve, se forma una hermosa perla, ¿sí? Esa es la perla de que estamos hablando. El comerciante buscó una perla y buscaba la mejor perla. A mí me habla de que era un hombre que seguramente buscaba lo mejor, ¿verdad? A lo mejor no cualquier comerciante. Ahora, entonces las dos parábolas tienen semejanza en que hay un hombre que busca, ¿ok? Y hay un tesoro o una perla. Algo están buscando y también hay algo semejante. Hay un lugar en donde buscan. Uno está en un terreno buscando y el otro seguramente, aunque no dice la parábola, también buscó en algunos lugares la perla, ¿sí? Bueno, lo importante de este versículo, como lo hemos visto, ya hemos tocado estos versos, pero esta parábola, esta perla y este tesoro, ¿saben quién es? Es Jesús. Yo quiero decirte que las parábolas estaban para explicar el reino de Dios, ¿sí? Y la palabra dice que el reino de Dios llegó cuando llegó Jesucristo, cuando empezó a enseñar, empezó a sanar, empezó a liberar. El reino de Dios ha llegado, decía Juan el Bautista. El reino de Dios ha llegado. Jesucristo llegó y empezó a sanar, a liberar. El reino de Dios tiene un nombre. El nombre es Jesús, ¿sí? Entonces la perla a la cual se está refiriendo es Jesucristo. El tesoro es Jesucristo. Yo quiero decirte que esta mañana debemos entender que Jesús es muy valioso. Muy valioso.
lo vale todo. Dice que este hombre vio que era tan bueno ese tesoro que de gozo, porque tenía mucho gozo, mucho entusiasmo, volvió a enterrar el tesoro y lo que hizo fue irse a vender todo lo que tenía para comprar el terreno. ¿Por qué creen que hizo este hombre eso? ¿Por qué vendió todo para comprar el terreno y no cogió el tesoro y se fue con él? ¿Verdad? Porque pudo haber visto el tesoro y haberse ido con él, pero lo que hizo fue ir a vender todo. A ver, ¿alguien puede decirme qué piensa? ¿O están muy calladitos? ¿Perdón? A lo mejor pensó, a lo mejor hay más tesoro, ¿verdad? Puede ser. Pero, a ver, ¿sí? Ajá. Bien, ¿sí escucharon lo que dijo Jessy? Es cierto. Eso implicaba soltar todo lo que él tenía para poder adquirir eso nuevo que estaba llegando, ¿sí? Aquí lo importante de todo esto es darnos cuenta que este hombre encontró algo muy bueno, tan bueno que decidió vender todo lo que tenía para poder adquirirlo. Y yo creo que él pensó, voy a actuar legalmente. Si yo compro este terreno, completo el terreno, lo que está allá adentro es mío, me pertenece, ¿sí? Y esto me habla de la importancia de Jesús en nuestra vida, ¿sí? Yo voy a leer contigo esta parábola poco a poco. Dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido. Lo primero que vemos es el reino del cielo. Lo que Jesús quería demostrar a través de las parábolas es cómo es el reino del cielo, ¿sí? En Mateo encontramos el nombre reino del cielo, pero únicamente en Mateo. En los otros evangelios habla del reino de Dios, que es lo mismo, ¿verdad? El reino del cielo y el reino de Dios. Y hablamos, se trata de hablar de lo que Jesús hizo al llegar a esta tierra. El reino de Dios descendió con Jesucristo. El Padre envió a su Hijo porque creyó que era importante establecer el reino en la tierra. Y entonces Jesús enseñaba parábolas de ese modo. Dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido. O sea, el reino del cielo es como eso quiere decir, como se parece a, ¿verdad? Está más o menos hablando de que es muy semejante, para que lo entendamos, un hombre que descubrió en un campo, dice aquí, un tesoro escondido. Lo que había en el campo era un tesoro escondido. Y yo quiero platicar contigo. Muchas veces, en reuniones como estas, podríamos decir que este es el campo, el terreno, en donde hay un tesoro escondido. El tesoro escondido es Jesucristo. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que excavar, tenemos que empezar a escudriñar para encontrar las verdades que hay en la palabra, en la vida de Jesús, ¿sí? Lo hermoso es que es tan grande, tan bello, que esto nos trae gozo. El día de ayer platicábamos con las mujeres lo importante que es tener gozo en nuestra vida. Cuando tú tienes gozo, tu vida cambia,
y la vida de los demás también. El gozo es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos saben que el gozo es parte del fruto? El fruto es gozo, paz, paciencia, benignidad. A ver, ayúdenme. Bondad, paz, fe, templanza, dominio propio. Y parte de este fruto es el gozo. Cuando este hombre encontró ese tesoro, dice la palabra que estaba tan entusiasmado, tan alegre, tan contento, que yo creo que de las prisas lo volvió a esconder y dijo, voy a ir a vender todo y voy a comprar este terreno, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante que tú y yo encontremos gozo en la palabra de Dios, con Jesús. Hemos platicado que el Evangelio es conocer a Cristo, pero yo quiero decirte que no superficialmente, tenemos que profundizar, excavar. Y aquí es la verdad grande que tiene esta parábola. Los hombres que estaban allí buscaron, no se conformaron con saber que había un tesoro, sino que buscaron, excavaron, hasta que vieron el tesoro en sus propias manos, lo sacaron, lo sacó, lo abrió, se dio cuenta de lo que había. Ese tesoro es Jesucristo, lo tenemos aquí. Cuando tú y yo hemos aprendido, hemos conocido del poder de Dios y conocemos a Jesús como nuestro Salvador, el tesoro está en el terreno. Pero es necesario que tú y yo busquemos. ¿Se acuerdan que el Señor nos habló allí en Mateo sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta es una parábola que nos habla de buscar a Jesús. No solamente conformarnos con que Él nos haya salvado. Es necesario profundizar, buscar, porque los tesoros, la grandeza está escondida y es necesario hacer algo. Buscar. Entonces es importante comprender que lo que tenemos en Jesús es un tesoro, vale oro, es una perla de gran precio, ¿sí? La salvación no es barata, valió la sangre de Cristo, ¿verdad? Y Cristo es la perla de gran precio. El reino de Dios es como una perla de gran precio, es Jesucristo mismo que vino a la tierra a establecer el reino de Dios. Entonces tú y yo tenemos que entender que esta parábola nos habla de Jesús, ¿verdad? Y habla también, y quiero que vayamos a leer lo siguiente. A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Juan 17:3 y Mateo 16:24. A ver, el que lo tenga, viene por favor. Juan 17:3 y Mateo 16:24. Además también Mateo 6:33. A ver, mi amor. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú enviaste. Juan 17:3. Muy bien. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Jesús. Esta es la vida eterna. Todo tiene que ver con conocer. Yo te voy a preguntar algo. ¿A alguno de ustedes se le ha perdido la llave? Yo creo que a todos se nos ha perdido la llave, ¿verdad? Y ya estamos a punto de salir. ¿Y la llave? Bueno, ok. Cuando se te pierde la llave, ¿dónde buscas? ¿Dónde buscas una llave? Buscas
repente le echas un ojito a lo que está encima. Pero si no, empiezas a abrir cajones, empiezas a buscar en tu bolsa, ¿no es cierto? Bueno, una persona que busca algo tiene que escudriñar, tiene que meterse en lo que no se ve, ¿me entienden? Tiene que indagar en las cosas que aparentemente todo está normal, pero si hay algo perdido, yo abro los cajones, yo busco bajo de la cama, yo empiezo a buscar en los lugares que no se ven. Bueno, la persona que buscó el tesoro escondido es porque no se veía. Y lo que yo te quiero decir esta mañana es que necesitamos valorar a Jesús. Él es la perla de gran precio. Pero dentro de Él está escondido grandes verdades y grandes misterios. Pero tenemos que buscarlos. Tenemos que buscarlos. ¿Cómo puede una persona buscar más allá para indagar y encontrar esos misterios? ¿Cómo? A ver, yo escucho. Ya estamos aquí el domingo, ¿verdad? Bueno, doy por hecho que todos vinieron contentos, bañaditos y arregladitos, ¿ya? Estamos aquí, escuchamos la palabra, participamos en la alabanza, pero ¿habrá algo más que hacer aparte de esto? ¿Habrá algo más que el Señor nos quiere mostrar? Yo creo que sí, Es importante que empecemos a buscar. Mira, cuando tú tienes una pasión, algo te apasiona, tú haces todo lo posible por obtenerlo. Y lo importante de todo esto es que Jesús debe ser para ti algo tan valioso que tú no puedes perderlo. Te voy a decir que hay más, hay mucho más en el reino de Dios. No solamente es venir los domingos, llenarnos de la palabra y volver a casa. El reino de Dios es como una perla, que cuando tú la encuentras, te entusiasmas, te llenas de vida, te llenas de gozo, porque has encontrado lo mejor. Tan buena es esa perla que eres capaz de vender todo. Y todo es todo. Yo pregunto, ¿será fácil vender todo lo que tenemos? A ver, yo quiero que piensen tantito, ¿qué es lo que Dios les ha dado en lo material? Ahora, ¿qué Dios les ha dado de familia? ¿Qué cosas tienen? Jesús, aquí esta parábola nos habla que para ganar a Jesús tenemos que dejarlo todo. Y eso es algo que a lo mejor tú no habías meditado, pero es necesario morir a uno mismo para encontrar el reino de Dios. Y eso no mucho nos lo platican, ni mucho lo pensamos. Únicamente hablamos del Evangelio y de Jesús como algo que va a ayudarte, que va a cambiar tu vida, te va a sanar, te va a bendecir, pero nunca nos ponemos a pensar el costo del Evangelio, que es todo, es dejarlo todo. Y eso no implica que vas a dejar a vender todas tus cosas, ¿verdad? Está hablando de que tenemos que dejar nuestro pasado, nuestro pecado, y empezar con él una nueva vida. Entonces, a mí me encanta esta parábola porque yo siempre la había visto de la manera contraria. Siempre había visto, por ejemplo, que Jesús era el comerciante, ¿verdad? Y que nosotros somos esa perla. Yo creo que también está implícito, ¿ok? Que nosotros somos esa gran perla, ese tesoro
que Jesús vino, dio su vida entera por ti y compró, te compró y que te dio salvación, porque vio tu vida y vio que tú eras valioso, ¿sí? Y yo es lo que quiero decirte esta mañana: Jesús nos ve valiosos. Pero en primer término, esta parábola habla de Jesucristo. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido. Y cuando tú y yo conocemos esta bendición de tener a Cristo, también nosotros somos una perla preciosa. Nos volvemos una perla preciosa porque Él dio su vida por ti. Yo siempre lo había visto de esta forma. No sé, ¿tú lo habías visto de esta manera? Que somos, de hecho, está bien. Pero yo quiero que entendamos la primera cosa. En principio, la perla significa Jesús. Él trajo el reino de Dios. Cuando llegó Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Y estaba hablando de Jesucristo. Cuando Él empezó a predicar, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, el reino de Dios había llegado. Y el reino de Dios está aquí, ahora, en este lugar. Jesús está aquí en este lugar. ¿Cómo valoras tú a Jesucristo? ¿Qué valor le das tú a Él? ¿Él lo vale todo para ti? ¿Has podido dejar todo por Él? Yo creo, hermano, hermana, que estás esta mañana, amigo, es momento de que pensemos que la perla, el tesoro escondido, ameritan que nosotros dejemos todo, ¿sí? Y yo por eso quiero que vayamos al otro verso. ¿Quién lo tiene, el otro verso que les dije? A ver, era Juan 17:3 y había otro que les había dicho, Mateo 16:24 y otro Mateo 6:33, que ya lo vimos. Mateo 16:24. A ver, ¿quién lo tiene ese? Alguien que venga rápidamente. Mateo 16:24. Por favor. 16:24, ¿no? Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Esa es parte, es algo que tú y yo tenemos que considerar, ¿sí? Y es muy importante. Ahora, cuando tú estás buscando algo, lo estás buscando con muchas ganas de encontrarlo, generalmente lo encuentras. Ahora yo te voy a decir, dice la palabra, el que busca, encuentra. El que pide, se le dará. Pero aquel que busca, encuentra. Quiero que te acuerdes de ese versículo en el Salmo 42, 1 y 2, que dice que 42, 1 y 2, ¿quién lo tiene por allí? El de clama a mí y yo te responderé, ese está en Jeremías 33, 3, pero también clama a mí y yo te responderé. Es una manera de buscar. Pero ¿alguien me puede leer Salmo 42, 1 y 2? Ajá, 1 y 2, mi amor.
Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de agua. Yo te pregunto, ¿cuánto anhelas de Dios? ¿Cuánto realmente estás buscando de Dios? Dice esa palabra, como el ciervo busca las corrientes de agua. El ciervo cuando tiene sed está buscando agua y ve tantita agua y se la toma. Tú y yo debemos de tener esa hambre de Dios para poder buscarlo. No vamos a encontrar esa perla preciosa, esas cosas escondidas en lo secreto en Dios, hasta que tú y yo no tengamos esa hambre y esa sed para buscarle con todo nuestro corazón. Así que si algo quiere decirnos esta parábola, es que tú y yo tenemos que buscarle a Jesús con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Él dio su vida entera por ti, te ama, Él te ha rescatado, pero hermano, hermana, es tiempo de buscar más, es tiempo de escudriñarle en la palabra, en la oración, buscarle, porque hay secretos escondidos en Dios que nos quiere revelar. Y eso va a traer a nuestra vida gozo. Yo te pregunto esta mañana, ¿alguien de aquí está triste? ¿Alguien de aquí se siente desanimado? Probablemente sí. ¿Sabes cuál es la forma? En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Allí cuando buscamos a Dios, cuando Él nos revela cosas, el Señor pone en nuestro corazón gozo. Este hombre, cuando encontró ese tesoro, dice que entusiasmado fue y vendió todo. Cuando encontramos esos secretos profundos en el Señor, somos capaces de dar la vida y darlo todo por Él. Entonces la perla de gran precio, el tesoro escondido, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? En primera instancia. Ahora, yo quiero hablarte esta mañana a las personas que no conocen a Jesús. Yo quiero decirte que tú para Jesús eres una perla de gran precio. Y probablemente nos sentimos tristes, a lo mejor desanimados, pero cuando te das cuenta que hay alguien que te ama tanto como Jesucristo, tú levantas tu corazón. Él dio su vida por ti, Él te ama. Te hablo a ti esta mañana, que a lo mejor te sientes solo. El Señor te ama, te ama. Él dio su vida entera por ti. Yo quiero que esta mañana me ayuden los muchachos, por favor, y vamos a hacer 2 oraciones, ¿sí? La primera que vamos a hacer, ponte de pie, por favor.